Alpizar Castellanos, Luisa Yanira. ¿Sigo? Sí. Ángeles Valencia, Ana Juana. Arias Contreras, Nora del Carmen, Bárbara. Madre. Ataide Rubiolo, Andrés. Ya, soy yo, Ávila García Bania Rosón. Ballesteros López, José Manuel. Benavides Castañeda, José Alberto. No estaba. Betanzos Cortés, Israel. Briones Monzón, Juan Jesús. Campos González, Penélope. Candelaria López, Carlos, Alfonso. ¿Dónde? Carrasco Aguilar, Darío. No está. Cervantes Peredo, David Ricardo. Ahí está. Chávez García, Higinio. Ahí está. Corchado Acevedo, Juan Gabriel. Cravioto Romero, César Arnulfo. De la Cruz Menés, Felipe Félix. No te vayas. Menés. Delgadillo Moreno, José Manuel. Espina Miranda, José Gonzalo. Flores García, Raúl Antonio. Gómez Garibay, Olivia. Pues no hay. González Urrutia, Wendy. Ya llegó. Hernández, Miguel Ángel. Hernández Mora, Minerva Citlali. Hernández Otelo, Janet Adriana. No está. Jimeno Huanosta, Luciano. Presente. Juárez López, Juana María. Lescas Hernández, Eva Eloísa. López Adame, Antonio Javier. El coordinador. ¿No acaba? Porque si no llega. López Castro, Cintia Iliana. López Velarde, Campa Jesús Armando. Lozano Torres, María Eugenia. Ludlov de Loya, Dunia. Ahí está. Luna Estrada, Leonel. Martínez Fischer, Margarita María. Martínez López, Paulo César. Martínez Vite, Raimundo. Mateos Hernández, Elizabeth. Mendoza Acevedo, Luis Alberto. Mesa Martínez, Socorro. Moguer Robles, Mariana. Morales Miranda, Floribón. ¿Sí? Núñez López, Néstor. Olivares Pinal, Beatriz Adriana. Peralta León, Rebeca. ¿Sí? Pirín Cigarrero, Francis Irma. Quijano Morales, Luis Gerardo. Robles Ortiz, Yani. Rodríguez Ruiz, Ana María. Acá está. Rojas Martínez, Beatriz. Acá está. Romero Herrera, Jorge. Romo Guerra, Víctor Hugo. Rubalcaba Suárez, Adrián. Ruiz Obando, Nuridelia.
Sánchez Rodríguez Ernesto. Segura Trejo Elena Edith. Suárez del Real y Aguilera José Alfonso. Texta Solís Iván. Tlacomulco Oliva Luciano. Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso. Trujillo Vázquez Abril Janet. Valdés Cuevas Lourdes. Zárate Salgado Fernando. Ahí está. ¿Alguna o algún diputado faltó de pasar lista? Ah, sí, ya. Cravioto. Es apellido. ¿Alguna otra o algún otro diputado? Al frente. ¿Su apellido, diputada? ¿Su apellido? Al frente hay otro. Diputado presidente, hay una asistencia de 41 diputados. 45 diputados. Hay quórum. Se abre la sesión. ¿Ya? ¿Nombre? No, apellido. Sotelo. ¿Cuál es el apellido? Hernández Sotelo. 46 diputados. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a dar lectura al orden del día. Sesión ordinaria, 6 de octubre de 2015. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura del orden del día. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Comparecencias. 4. Comparecencia del maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 5. Comparecencia del maestro José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el acta de la sesión anterior. Diputado presidente, esta Secretaría informa que ha sido distribuida el acta de la sesión de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo que se solicita su autorización para preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. Adelante, diputada secretaria. Está a consideración el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el acta de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo establecido en los artículos 42, fracción 18 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10, fracción 20 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 147 del Reglamento para su Gobierno Interior y de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno aprobado por el Pleno del 24 de septiembre del año en curso. En la presente sesión se llevará a cabo la comparecencia del maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.
Para tal efecto y para acompañar al interior del recinto al maestro Felipe de Jesús Gutiérrez, se designan en comisión de cortesía a los siguientes diputados. Diputada Abril Trujillo Vázquez. Diputada Vania Roxana Ávila García. Diputado Antonio Javier López Adame. Diputada Dunia Ludlow de Loya. Diputada Cintia Iliana López Castro. Diputada Margarita María Martínez Fischer. Diputado Raúl Antonio Flores García. Diputado Janet Adriana Hernández Sotelo. Diputado David Ricardo Cervantes Peredo. Y diputada María Eugenia Lozano Torres. Se solicita a la comisión cumpla su cometido. Yo creo que ya se pasan. Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da la más cordial bienvenida al maestro Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Asimismo, se agradece su presencia en esta sesión de todos los distinguidos invitados que hoy nos honran con su presencia. En términos
de lo dispuesto por el numeral segundo del punto segundo del acuerdo de la Comisión de Gobierno y aprobado por el Pleno, harán uso de la palabra para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios hasta por 10 minutos los siguientes diputados y diputadas: la diputada Abril Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Luciano Gimeno Guanosta, de la coalición parlamentaria; la diputada Vania Roxana Ávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Antonio Javier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Dunia Ludlow de Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Margarita María Martínez Fischer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Raúl Antonio Flores García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado David Ricardo Cervantes Peredo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Abril Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Con su venia, diputado presidente. Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bienvenido aquí a la Asamblea. Permítame felicitarlo por el informe que nos hizo llegar. Le quedó muy bonito, con muchas fotos y hasta con una sesión para niños. Sin embargo, ese informe confirma una cosa: existen dos ciudades de México, la del Poniente y la del Oriente. La del Poniente se concentra con los esfuerzos de la Administración Central y en la que existen las grandes inversiones, para la que sí hay energía y creatividad, en la que nos preocupan hasta por las filtraciones en los monumentos de la bombilla, que amerita la remodelación del CETRAN de Chapultepec, donde construyen un corredor culturales por sin tocar Fray Servando, en la que se promueve la conexión entre las personas y sus entornos. La otra ciudad es la del Oriente, que lo invito a que la conozca, ya que también es parte de su responsabilidad. Esas otras ciudades también necesitan corredores urbanos y espacios culturales a los que les surge una intervención. En el Poniente no permiten que las flores se marchiten y sus principales avenidas. En el Oriente debemos de esperar que se caiga un pedazo de puente en Zaragoza para que vayan a darle mantenimiento a esa estructura. Por cierto, ¿dónde quedó la convocatoria del jefe de gobierno para que los vecinos participaran en la recuperación de la calzada Ignacio Zaragoza? El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 y 2018 establece que es importante aplicar estrategias que promuevan un desarrollo económico equitativo, generado y distribuido de riquezas que correspondan con un desarrollo urbano equilibrado y ambientalmente sustentable. ¿Dónde están esas estrategias? A 2 años de haber sido presentado el Programa General de Desarrollo, persiste una gestión
desarticulada del espacio urbano. En esta desigualdad en la aplicación de las políticas de desarrollo urbano no es un tema de pobreza, está relacionado con el reconocimiento al otro, de respeto al que es diferente, a la generación de espacios de entidad ciudadana, más allá afinidades políticas y sociales. En el Partido Encuentro Social creemos que solo hemos perdido una generación de políticos que no han aportado desarrollo, sino han provocado la falta de respeto del uno por el otro y por los valores que no han mantenido juntos en sociedad. En el Partido Encuentro Social consideramos posiblemente la visión de comunidad, pero es necesario vernos como una sociedad que solo sobrevivirá de manera pacífica si no nos tratamos como iguales, de manera digna. En el Programa General de Gobierno se establece que si una planeación urbana integral con una visión metropolitana y equitativa aumentará el daño del tejido social, disminuirá la calidad de la vida de la población y se incrementarán los niveles de marginación. Eso, señor secretario, es lo que está consiguiendo. Su informe carece de acciones amplias para el disfrute del espacio urbano. No refleja que la ciudad sea equitativa. No informa los avances sobre las oportunidades para ser más habitables, ni la construcción de identidad en el territorio, ni el desarrollo urbano como una herramienta incluyente de equidad territorial. ¿Dónde están las oportunidades para el aprovechamiento equilibrado y equitativo del suelo? ¿Cómo están impulsando el desarrollo territorial ordenado en la Ciudad de México? ¿Dónde está la política que desarrollaría una estructura urbana que reconozca las diversas vocaciones y capacidades en el uso de suelo, infraestructura y servicios de cada región y sector territorial? Apenas nos informa que como parte de la política pública se rescate y se preservación del uso de suelo de conservación. Se protegen las zonas decretadas como parques nacionales, áreas naturales protegidas, microcuencas y barrancas. Señor secretario, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que se concrete el reordenamiento y la regularización de la publicidad exterior? La idea, dice su informe, es mejor el entorno y la calidad visual en beneficio de la ciudadanía. Los ciudadanos no aprecian esas mejoras, ya llevan un sexenio con eso. Señor secretario, no engañe a los ciudadanos. Se vale decir no puedo y ceder gestión a quien considere que las cosas son posibles. La Ciudad de México requiere orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica y equitativa, que impulse las vocaciones productivas y que fomenten la inversión, que induzcan la redistribución de la población a las zonas, que combine diversos usos de suelo mejores a la infraestructura pública, aproxime el empleo y los hogares, las redes de transporte y propicie la equidad territorial. Seguramente, señor secretario, está pensando que esto acaba de decir y que esto que acabo de decir se encuentra en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. Y tiene razón, ahí se encuentra, pero como parece que ya se le olvidó, yo me atreví a recordárselo.
Aprovecho que nos informa que se asistió en 3 ocasiones al Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, con el propósito de analizar perspectivamente y efectos de los proyectos de gobierno de la República, como el nuevo aeropuerto internacional. Convoco que se sumen fuerzas en esta asamblea para evitar que se construya un monstruo en los terrenos del actual aeropuerto. La ciudad, compañeros, ya no soportaría que tuviéramos otro polo como Santa Fe. Señor secretario, lo invito a que se sume a que desarrollemos todos los instrumentos que se consideren necesarios para estos terrenos. Sea una oportunidad de renovación y mejoramiento de la imagen urbana, sustentabilidad y de orgullo para la ciudad. El oriente de la ciudad lo merece. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Luciano Jimeno Unuesta, de la coalición parlamentaria Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Partido Humanista. Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Compañeras y compañeros legisladores, si en algún programa tenemos que poner atención especial y profesionalismo ejecutivo y legislativo con pleno consenso ciudadano, es en el desarrollo urbano, porque debe reflejarse y concretarse una visión de ciudad acorde que no promueva la anarquía ni la destrucción del entorno ecológico. En la actualidad existen serios rezagos, incluso de década y media, en la ley de materia ecológica, que no armoniza con el desarrollo urbano del Distrito Federal, con 10 años de retraso. Es decir, no se tiene una visión de ciudad bajo los parámetros que ahora, señor secretario, presenta en discurso. O sea, desde pasadas administraciones carecemos de una política urbana institucional, pues se impuso los grandes negocios con inmobiliarias y una visión mercantilista del suelo. La actual administración trabaja con viejos ordenamientos y, por lo tanto, sin una política de desarrollo urbano sustentable. Es de reconocer, el Ejecutivo prometió reformas y envió una iniciativa a los artículos 41 y 42 en materia de desarrollo urbano. Dado que acepta la convulsión y el malestar social que generaron los cambios de uso del suelo, ¿no le parece que es mejor derogar tales artículos mientras se avance en la elaboración de un programa de desarrollo urbano? Debemos decirlo, somos la voz de los ciudadanos. Tenemos actuales proyectos inmobiliarios sin consensos, inviables, y con una legislación que, por perversa, urge modificaciones al fondo, con el planteamiento que no frene el desarrollo, porque no cancele derechos ni anteponga intereses particulares. Hay que impulsar una política sectorial propia y que el recién instalado Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable demuestre su operatividad con lo que el ciudadano pide: acabar con el caos
y la corrupción inmobiliaria. Un ejemplo que la política pública urbana no está nada bien es la construcción de 547 departamentos por el mismo Instituto de Vivienda en el DF. La cuarta sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal consideró ilegal su certificado único de zonificación de uso del suelo para un predio ubicado en la calle de Rubí número 38 en Valle Escondido, Tlalpan. Y lo hemos advertido, señor secretario, y lo repetimos aquí, hay complicidad. Nunca apareció el INVEA y sus sellos que inundan la ciudad para hacer algo al respecto. Pero eso sí, cada empleado del INVEA recibió de este instituto un pink bañado en oro de 24 quilates. Ya nos dan ganas de mandar también, por lo menos el mío, a ver si le aumentan el quilataje. ¿Significa todo esto que la política de desarrollo urbano ha sido improvisada? ¿O es dejar hacer, dejar pasar? O como lo reconoció el propio jefe de gobierno en julio pasado, que la Ley de Desarrollo Urbano solo ha sido una herramienta política y la norma 26 solo un instrumento lucrativo. Señor secretario, son palabras textuales del jefe de gobierno. ¿Significa entonces que durante estos 3 años de gobierno la política de desarrollo urbano es solo negocio? Sale el nombre de nuevo de quien goza de su estancia forzada o pactada en París. No lo digo yo, sí lo transmito, porque fue una queja unánime de ciudadanos especialistas y escuchada por algunos de mis compañeros en el foro La Ciudad que Merecemos, que detrás de cada caso estuvo el ex jefe de gobierno y hasta alguno que otro ex legislador. Lo invito, señor secretario, a que modifiquemos conductas, revirtamos daños, hagamos política urbana y limpiemos el ejercicio legislativo y ejecutivo. En ese orden, proponemos primero el programa y luego la ley en conjunción con los planes parciales de desarrollo, o como le escuchaba decir a mi padre, pongamos los bueyes delante de la carreta, no a la inversa. Si en el programa que se pretende y que por ley tendrá que ser aprobado por esta soberanía, se busca una visión de futuro para tener una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa. ¿Acaso no valdría la pena darnos seriamente a reflexionar nuestro presente y nuestro futuro? Pugnemos por un pacto por la ciudad, detengamos los cambios arbitrarios de uso del suelo y la corrupción que generó. Reconstruyamos juntos un nuevo programa y una nueva legislación que vaya acorde con la visión de ciudad que tanto se pregona en el Programa General de Desarrollo 2013-2018. Que así sea, señor secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Vania Roxana Ávila García del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Con su permiso, diputado presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros y legisladores de esta honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, doy la bienvenida en este recinto al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, así como a sus colaboradores.
Aprovecho también para saludar a los funcionarios del Gobierno que nos acompañan. La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. En tanto, los servicios básicos, condición indispensable para fortalecer la economía, ya sea local, regional o global. De ahí que invertir en subestructura en el Distrito Federal sea asegurar la edificación de una mejor capital. Nuestra ciudad, a decir verdad, no ha sobresalido todavía a nivel nacional, ni mucho menos internacional, en la calidad de sus políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Según estudios internacionales, el índice de competitividad global ubica a nuestro país en el lugar número 66 en la calidad de la infraestructura. El Distrito Federal, principalmente por su enorme concentración humana, está destinado a que todo lo que acontece en su interior, por pequeño que sea, se convierta en un fenómeno que impacte y trascienda en la cultura nacional. En este sentido, nuestra capital está obligada a ser el modelo de ciudad que permita percibirse a nivel nacional e internacional como la metrópoli de la civilidad, el desarrollo, la cultura y la modernidad en su infraestructura. Anhelamos que en el Distrito Federal se proyecte el progreso, bienestar, riqueza patrimonial y calidad de vida que todos queremos para nuestro país en general. Es hora de que nuestra ciudad capital propale condiciones vanguardistas e innovadoras que nos permita ser referente en planeación, administración, gestión urbana, en cuidado y aprovechamiento de espacios públicos y en ejemplo de saber planear edificaciones verticales y horizontales sustentables. Lo anterior, lamentablemente, aún alejado de la realidad que se vive hoy en día en nuestra ciudad. Las razones, entre otras, por las crisis que se observa existe en la planeación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Solo por dar algunos datos, a partir de los años 80, las delegaciones políticas de Azcapotzalco, Gustavo Amadero e Iztacalco, debido a la falta de planeación y desarrollo eficiente de sus servicios públicos, sufrieron pérdida poblacional, mientras que 20 años después, a partir del año 2002, la delegación de Coyoacán, también por la misma causa, evidenció la pérdida de habitantes, ocasionando que las delegaciones políticas periféricas recibieran presión urbana y demográfica. Actualmente, ese desequilibrio en la distribución uniforme de la población en el Distrito Federal se sigue evidenciando. De acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda, la población total del Distrito Federal es de alrededor de 8.9 millones de personas, mientras que en el año 2000 ascendió a 8.6 millones de habitantes. Hoy en día, todavía solo el 19% de la población se encuentra en las delegaciones centrales, mientras que el 81% se ubica en las delegaciones políticas periféricas. La consecuencia de este fenómeno contradictorio en la distribución territorial de la población de la capital del país ha ocasionado la subutilización de inversión acumulada en equipamiento e infraestructura en la zona central, afectando al medio ambiente, disminuyendo los recursos naturales y deteriorándose principalmente la calidad de vida de la población ubicada en las delegaciones con suelo de conservación y zonas conurbadas, conocido todo ello como los procesos de metropolización. Dicha problemática de metropolización ha ocasionado, entre otros, graves problemas de hundimientos diferenciales por la sobreexplotación de sus acuíferos y la consecuente compactación de arcillas. Paradójicamente, lo que fue una ciudad irrigada por importantes ríos, surcada por grandes canales, asentada como gran chinampa en el lecho de un lago, hoy sufre problemas de abastecimiento de agua. En el Distrito Federal se generan diariamente 12,000 toneladas de residuos sólidos. Es una verdadera lamentación que en plena capital, en lugares estratégicos de esparcimiento, conectividad vial y espacios educativos, existan asentamientos de basura, con sus consecuentes daños ambientales en la salud y de visibilidad
como es el ubicado, entre otros, justo enfrente del Estadio Azteca. Los problemas de circulación son cada día más críticos, con un parque vehicular de cerca de 6 millones de automóviles que queman diariamente más de 10 millones de litros de gasolina. En suma, el patrón de desarrollo urbano, si bien ha propiciado diversos beneficios y ventajas comparativas para los habitantes de la ciudad, también ha generado deterioro en la calidad de vida por los problemas ambientales ocasionados. Una posible solución que se propuso en el año 2003 y 2010 fueron el Programa General de Desarrollo Urbano y la Ley de Desarrollo Urbano, respectivamente. Ambos constituyeron un conjunto de instrumentos y mecanismos jurídicos indispensables para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Distrito Federal. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, no se han generado resultados tangibles que logren captar la expresión de la voluntad ciudadana en la aplicación de los recursos públicos, en un marco de acción coordinada entre las distintas instancias a quienes corresponde operarlo y todos los agentes interesados en mejorar la capacidad productiva de las delegaciones políticas en materia de desarrollo urbano y vivienda. En el informe de gobierno del mes pasado presentado por el doctor Miguel Ángel Mancera, observamos que aún existe ausencia de planeación y regulación efectiva. Lo anterior, toda vez que la administración sustentable del suelo y la vivienda no han sido vistos como los soportes del crecimiento expansivo, sino como bienes escasos que requieren potenciarse de acuerdo a la capacidad de la infraestructura y los servicios. Urge terminar con la crisis en materia de planeación, desarrollo urbano y vivienda que padece el Distrito Federal. Se debe aniquilar el viejo modelo de primero edificar y después acondicionar la infraestructura de las colonias. De seguir bajo este caduco patrón, llegaremos fácilmente al momento en que la infraestructura colapse por insuficiencia en el drenaje de aguas negras, por insuficiencia en el transporte público y por insuficiencia en el abastecimiento de agua potable. Ante la realidad que se vive actualmente en el Distrito Federal, para Movimiento Ciudadano en materia de desarrollo urbano es de alta importancia conocer cuáles son las nuevas acciones que se instrumentaron en el tercer año de gobierno de la presente administración en materia de servicios públicos, qué acciones específicas se llevaron a cabo durante este tercer año de gobierno en materia de distribución de la densidad poblacional en nuestra ciudad capital, cuáles son las acciones de transparencia que se realizaron en materia de cambios de uso de suelo y cuántas viviendas se tienen programadas para ser reubicadas en el presente año ante el inminente riesgo en que se encuentran por fenómenos pluviales. Anticipadamente, señor secretario, le agradezco su atención y puntual respuesta a los cuestionamientos anteriormente vertidos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Antonio Javier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, invitados especiales. Señor secretario, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde le damos la más cordial bienvenida a esta nueva Asamblea Legislativa, que sin duda alguna es una asamblea muy diferente a las que han existido en este recinto, dada la pluralidad que ahora persiste. Déjeme decirle que espero que este sea un ejercicio muy constructivo y todo lo que digamos aquí sea con un ánimo de reflexión, porque me atrevería a decir que bajo su responsabilidad está realmente la posibilidad de que esta ciudad aspire o no a ser una ciudad sustentable. Y me refiero por sustentabilidad no solamente a cumplir y acatar los ordenamientos ambientales y verificar si se ha cumplido o no con la ley. Por sustentabilidad me refiero a muchas cosas.
Me refiero a saber qué tipo de ciudad queremos ahora, cuál, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Me refiero a disminuir o la posibilidad de ir disminuyendo las emisiones contaminantes. Me refiero a una ciudad sustentable que vea la posibilidad de disminuir el derroche energético que se realiza todos los días. Me refiero a una ciudad sustentable que preserve los servicios ambientales con los que cuenta para poder seguir haciendo habitable este espacio. Y me refiero, por supuesto, a que las siguientes generaciones pues, puedan gozar al menos de la misma calidad de aire, de la misma calidad de agua y de la misma calidad de viviendas dignas que pudiéramos contar hoy. Y no, al contrario, que se vaya esto afectando o reduciendo. Y es que los ciudadanos del Distrito Federal, señor secretario, pues todos los días se quejan, denuncian, padecen, pues lo que son construcciones que exceden el número de niveles permitidos o que no cumplen con la superficie de área libre exigida, cambios de uso de suelo sin llevar a cabo los procedimientos respectivos, afectaciones de inmuebles con valor histórico, cultural, o de plano asentamientos irregulares que son permitidos, no sé si tolerados, afectando hectáreas de suelo de conservación y en el peor de los casos, pues áreas plenamente protegidas de conservación ecológica. Esto tiene un impacto en el gobierno. El impacto institucional es que el jefe de gobierno nos informa en su tercer informe que del 15 de septiembre de 2014 al 31 de julio del 2015 se recibieron aproximadamente 2.700 denuncias ciudadanas en materia ambiental y de ordenamiento territorial. De estas, el 37% fueron por violaciones al uso del suelo, por deterioro urbano y ambiental, y otro 17% de las denuncias fueron por afectaciones de áreas verdes urbanas. Y me permito recordar lo que significan las áreas verdes urbanas de acuerdo a nuestra norma. Son parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, zonas con cubierta vegetal en la vía pública, cerros, depresiones orográficas, áreas rurales de producción forestal, y así como zonas de recarga de mantos acuíferos. Es decir, cuando hablamos de áreas verdes no estamos hablando de algo trivial. Por otro lado, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial recibió en el 2014 1.270 denuncias ciudadanas en materia de cambios de uso de suelo urbano. En lo que va del 2015, en tan solo 10 meses, llevamos ya 1.032 quejas. Algunas de las quejas más recurrentes pues son en la Delegación Benito Juárez con 1.266 denuncias, en la Delegación Cuauhtémoc con 1.743 denuncias, la Miguel Hidalgo 984 denuncias. ¿Qué es lo que están denunciando los ciudadanos y habitantes de esta ciudad? Pues construcciones o desarrollos que contravienen usos de suelo, en su opinión, y que afectan servicios pues, de los que tenemos que vivir todos los días, como el acceso al agua potable, la recolección efectiva de los residuos sólidos urbanos, afectación de estacionamientos públicos, afectación de áreas verdes y de esparcimiento y áreas de esparcimiento familiar. Realmente tenemos entendido que todo esto plantea un escenario pues, muy complejo en el que el crecimiento o el desarrollo urbano, señor secretario, pareciera más bien un campo minado, es un campo permanente de enfrentamiento entre vecinos, enfrentamiento entre autoridades y vecinos, una continua lucha entre intereses inmobiliarios y barrios, una fricción continua entre el legítimo derecho a tener una vivienda digna y al mantenimiento de espacios verdes y habitables. Bueno, desde luego entendemos por qué esto es así. Tengo aquí un pequeño recuadro de pues, todas las autoridades o todos los procedimientos administrativos que se podrían requerir para el caso de un desarrollo urbano en particular y la construcción de un parque inmobiliario o algún tipo de construcción. Me permito comentarle algunos. Mire, la delegación, cualquiera de ellas podría participar remitiendo su permiso de construcción o edificación, puede intervenir desde luego la Secretaría a su cargo, vamos por las emitiendo los polígonos de actuación, etcétera.
puede intervenir la SEDEMA en caso de un impacto ambiental o si es un establecimiento mercantil verificando los planes de manejo de residuos. Puede intervenir el Instituto de Verificación Administrativa para ver si se certificó o no adecuadamente el uso de suelo. Puede intervenir la PAOT. Es decir, lo que quiero decir con esto, señor secretario, es que pareciera ser que estamos dentro de un laberinto político administrativo muy complejo. Y ese laberinto administrativo muy complejo pues ha llevado a que los problemas de desarrollo urbano, los ciudadanos, pues no los canalicemos adecuadamente por vías institucionales. Y entonces tomemos una calle, ocupemos la vía pública en protesta por miles de cosas. Esto también incluso para cualquier desarrollador es algo así como una pesadilla, señor secretario, porque imaginarnos que la ciudad efectivamente requiere planeación, que requiere desarrollo de infraestructura urbana, que requiere muchas cosas y que requiere crecimiento económico, pero pensar enfrentarme también continuamente y cotidianamente a este laberinto político administrativo que aquí he llamado, pues me parece que cada vez es más complejo. Si a eso añadimos que no solamente no están claros los criterios, porque hay criterios contradictorios, sino que además gran parte de la legislación de desarrollo urbano deja a los planes de desarrollo delegacionales y parciales pues, la posibilidad de saber si se puede o no construir, el tipo de uso de suelo. Y si a eso añadimos que los programas delegacionales de desarrollo urbano pues, están francamente obsoletos, me permito aquí comentar algunos. Las de Álvaro Obregón y Milpalta fueron publicados en la Gaceta Oficial en el 2011. Los programas delegacionales de Coyoacán, Tlalpan, Gustavo Madero fueron publicados en la Gaceta en el 2010. Los de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac en el 2008. Y los que la delegación Coajimalpa tiene su último plan de desarrollo en el 1997. Es decir, creo que tenemos un problema y un reto importante. Adicionemos a eso que no existe una adecuada homologación de criterios. Nosotros en el Partido Verde vamos a insistir y seguiremos insistiendo en la importancia de homologar el programa de ordenamiento ecológico del territorio y el programa de desarrollo urbano. Porque no hacerlo así, señor secretario, es seguir teniendo dos conjuntos de legislaciones que no coinciden, que perpetúan el conflicto, no resuelven. No quisiera ni siquiera imaginar lo que pudiera ser, pues que vayamos avanzando en los planes parciales de desarrollo de las delegaciones y ver si cumplen o no con criterios sustentables y de acuerdo al plan original de ordenamiento ecológico del territorio. Bueno, ya voy a concluir. Mire, dos preguntas muy importantes. Para no seguir perpetuando este conflicto, me parece, señor secretario, no sé si usted coincida o no en que necesitamos una nueva legislación. Me gustaría que me aclarara ese punto y es particularmente relevante porque nuestra ley de desarrollo urbano es de 2010, la anterior era de 2004 y ahora muy probablemente vamos a tener que legislar una nueva en el 2015, no lo sé, pero realmente no le damos al modelo. Y la otra es que entendemos perfectamente que usted acaba de instalar el Conduce. Espero que esta nueva forma de cambiar nuestra gestión entre vecinos y autoridades pues no se convierta en un nuevo diálogo de sordos. Ojalá que nos pueda ampliar pues, qué se espera de Conduce y cómo vamos a encauzar pues, todos estos problemas de desarrollo que tenemos pues ya de manera muy permanente y frecuente en nuestra ciudad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Dunia Lodlu de Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
Con la venia de la presidencia, estimadas ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan, diputadas y diputados, arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Comienzo este posicionamiento haciendo un recuento de sus atribuciones y facultades, pues este será el marco de referencia para evaluar su trabajo, sus metas y sus objetivos. Las y los ciudadanos de la Ciudad de México deben saber que existe una secretaría dedicada especialmente a cuidar, ordenar y desarrollar sus viviendas, colonias, calles, parques y en general todo el espacio urbano de su ciudad. Por mandato de ley, a su secretaría le corresponde proponer, coordinar y ejecutar todas las acciones de política pública que planeen el espacio urbano. Es decir, esta secretaría es al mismo tiempo la arquitecta y el albañil de nuestra ciudad. Es esta secretaría a quien le toca coordinar y revisar las propuestas de programas de desarrollo urbano, participar en su modificación, fijar estrategias, líneas de acción y desarrolla proyectos que deben de ser lo suficientemente sólidos para dar un sentido de orden, de actualidad, de innovación y de armonía con el medio ambiente de nuestra ciudad. A las y los capitalinos nos corresponde saber que ustedes también vigían de que nuestras casas incrementen su valor, de que nuestras avenidas sean transitables, de que cada puente sume más de lo que pueda restar, de que cada construcción se ubique respetando la dinámica social y ecológica de nuestro entorno. Su labor, en otras palabras, es tan importante como delicada, pues de sus decisiones depende la calidad de vida de los que habitamos esta gran ciudad. Ahora bien, usted cuenta con aliados estratégicos en esta noble tarea. Nosotros, las y los asambleístas, somos la pieza clave que da equilibrio a sus decisiones. En nuestra representación de pluralidad aportamos puntos de vista técnicos, económicos y sociales respecto del cómo y del por qué debemos o no de ordenar a nuestra ciudad de una forma o de otra. Juntos tenemos un reto inmenso, un reto que se encuentra entre las más grandes, no de México, sino del mundo. Nuestra ciudad se encuentra invariablemente dentro de las 10 ciudades más pobladas, compartiendo retos con Tokio, Shanghái o Delhi. Y lo importante de este dato está en la enorme oportunidad que tenemos para influir positivamente en la vida de todas y todos los ciudadanos que habitan en esta ciudad y también de todas las personas que nos visitan. Nuestro trabajo de gestión del desarrollo urbano puede influir en el modo y manera en que establecemos vínculos con nuestros vecinos y semejantes. De una vivienda ordenada pueden surgir valores que fomenten el sentido de comunidad entre vecinos. De una vialidad bien colocada pueden surgir la cordialidad vial entre los ciudadanos. De un parque adecuadamente planeado surgirán, sin duda, amistades estrechas entre los niños de una colonia, noviazgos, matrimonios y una importante reserva de anécdotas de vida. Asimismo, de un adecuado modelo de desarrollo urbano puede surgir una sana convivencia con el medio ambiente, una apropiación del espacio público en el más noble de los sentidos, un trampolín de desarrollo económico familiar en el que las familias, a través de políticas de vivienda adecuadas, puedan hipotecar sus propiedades para financiar créditos que les permitan emprender un negocio, mejorar o engrandecer su patrimonio o inclusive cumplir el sueño de ver a sus hijos como profesionistas. Así de importante es un papel, así de importante es un título de propiedad. Desde esta perspectiva, si hacemos bien las cosas, seremos impulsores no solo del desarrollo, sino también de la comunidad y la cohesión social. Pero de seguir con el clientelismo y el enriquecimiento de unos pocos, seremos más bien sepultadores de sueños, artífices de decepciones y culpables de un caos social. En este contexto, me tocó señalarle, señor secretario, los retos que tenemos en los próximos 3 años. Primero, debemos entender que la Ciudad de México es, por un lado, receptora de trabajadoras y trabajadores, de visitantes, de turistas que no necesariamente habitan en nuestra ciudad,
y por el otro, entender que es el lugar de habitación de muchas familias. Esta pluralidad es un reto que nos obliga a planear el desarrollo urbano que permita una movilidad eficiente y servicios básicos adecuadas para que todas y todos los capitalinos continuemos siendo la ciudad, la entidad más competitiva y también la entidad con el mayor Producto Interno Bruto per cápita, pero al mismo tiempo como una ciudad que propicia una vida digna entre sus habitantes. Un segundo reto es comprender que somos parte de un mismo equipo, que la política de desarrollo urbano no debe pensarse en la proximidad electoral, sino en la capacidad de generar la calidad de vida a largo plazo. Sí, señor secretario, la vivienda es muy importante, pero no debemos seguir construyendo masivamente y sin planeación por querer repartirla entre las clientelas electorales. Basta de malconstruir edificios de más de 4 pisos, sin servicios, que al paso de unos años sea imposible habitar las plantas más altas de los mismos, porque la edad les alcanzó y no así las condiciones dignas que debería de tener una vivienda planificada. El tercer reto es comprometernos a que el rediseño de la norma 26 se plantee con una visión de vivienda social con dignidad, con accesos a espacios y servicios públicos, una visión que genere espíritu solidario de propiedad, que propicie el amor y el cuidado por lo que es suyo y no en vivienda social que incremente el padrón de votantes a determinada fuerza política. Cuarto reto, juntos debemos escuchar y dar respuesta a los reclamos ciudadanos de corrupción, de cambios de uso de suelo, de despilfarro económico en la obra pública, de frustración del pequeño empresario cuando se le llega a clausurar su negocio con dolo y mala fe por parte de las autoridades. Pero más importante aún, debemos dar soluciones para que la gente pueda ver en su día a día. Finalmente, debemos ser capaces de entender que el desarrollo urbano no se circunscribe a estrategias de compactar y densificar ciudades. A la par de dichas estrategias, se requiere pensar que quienes habitan nuestra ciudad son ciudadanos y ciudadanas que aspiran a caminar en un parque, en disfrutar de banquetas y de espacios culturales y no así de vivir su vida atrapados en el primero o segundo piso de una vialidad. Y menciono todo lo anterior porque en su informe sobran indicadores de gasto, pero hace falta ver indicadores de calidad de vida, es decir, qué se mejora con la infraestructura en la que se gastó el dinero. Dicho coloquialmente, dejemos la miopía, pasemos de solo informar números a informar datos cualitativos, análisis más profundos que incluyan como variable la calidad de vida de las y los capitalinos. Por eso, termino esta intervención haciendo público el compromiso de mi grupo parlamentario por acompañarle, por dar prioridad en la discusión de las normas pendientes de aprobarse, de analizar con ojo crítico, pero visión de largo plazo, la iniciativa del jefe de gobierno en este rubro, de caminar juntos por mecanismos de transparencia, de rediseñar la manera en la que la ley prevé la planeación urbana, de enriquecer, pues, la vida en nuestra sociedad. Le proponemos construir un concepto de vivienda social que entienda las necesidades de la ciudadanía, que incluya las dinámicas de los barrios, que escuche a quienes estarán habitando en ellas. Queremos, señor secretario, que nos ayude a impulsar observatorios ciudadanos que vigilen que los usos de suelo son adecuados y que ninguna autoridad viole lo establecido en la ley, en los planes y en los programas a cambio de favores a su beneficio. Señor secretario, el grupo parlamentario del PRI en esta asamblea le propone empoderar a la madre trabajadora con la regularización de su vivienda. Le propone generar espacios para que nuestras niñas y niños tengan parques públicos dignos. Le propone tener una visión urbana que fortalezca la convivencia social a largo plazo. En resumen, le proponemos planear nuestro desarrollo urbano y al planearlo, señor secretario, hacerlo bien. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada María Martínez Fischer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. Bienvenido, señor secretario. La ciudad es mucho más que una agregación de edificaciones y espacios o un conjunto de nodos y flujos. Debemos entenderla como un ámbito de convivencia en donde desarrollamos nuestras vidas, el lugar que nos ve nacer y crecer, o a quienes llegan los recibe con la esperanza de construir un futuro mejor para sus familias. Ese es el lugar que disfrutamos cuando éramos niños y que ahora soñamos disfrutar con nuestros hijos, en donde se genera la interacción social, la que nos da una pertenencia, esa certeza de sentir que tenemos un lugar en el mundo, en donde nos reconocemos a nosotros mismos y a los otros, el lugar que permite la construcción de una identidad personal y comunitaria. La ciudad es nuestra casa común, que al ser construida por todos y normada por la autoridad, se convierte en un bien común que puede y debe brindar bienes y servicios para todos. Desde este planteamiento inicial, a quienes amamos profundamente a esta ciudad, en donde se entretejen infinitas historias, diversa, compleja, cosmopolita, enorme, que no descansa un segundo, a esta muy noble y leal Ciudad de México, ciudad de los palacios, ciudad de ciudades, nos duele y nos ocupa la situación que vivimos. Porque esta casa común, que es la Ciudad de México, ha ido perdiendo no solo su majestuosidad, su belleza y habitabilidad, sino también la capacidad de brindar a las personas y a las familias una mejor calidad de vida. Los sueños y esperanzas de quienes llegaron a la ciudad durante la etapa de industrialización intensiva del siglo pasado se han desvanecido. La Ciudad de México se encuentra hoy sin visión y sin rumbo. Es urgente tomar acción. En el marco del Foro Mundial Urbano de Medellín, bajo el lema Ciudades para la Vida, se plantearon los temas generales respecto de la sustentabilidad de las ciudades. Todo apunta a que existe un amplio consenso respecto a criterios universales en materia de política urbana. El tema es cómo lograr la ejecución de estos criterios multicitados por parte del gobierno y que se han planteado en los informes y programas. No se trata de enunciarlos una y otra vez, ciudad compacta, mixta, policéntrica, participativa, incluyente, dinámica. Se trata de ver cómo podemos lograrlo respetando las características de lo local. En el mismo foro de Medellín, Colombia, el director de ONU Hábitat para América Latina mencionó que para transitar hacia comunidades sostenibles, es un tema planteado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio, tenemos que pensar en la ciudad más allá de la construcción de viviendas. Pensar el desarrollo urbano solamente construyendo edificios es una visión incorrecta. ¿De qué nos sirve pensar en el desarrollo urbano sin considerar su impacto en la forma en la que viven las personas, efectivamente, en la que viven las familias de la ciudad? La Ciudad de México, después de prácticamente una década y media de iniciado el siglo XXI, vive situaciones de urgente atención. No crece económicamente, no genera empleos suficientes, no permite que las personas se sientan seguras y no genera oportunidades sociales para que las personas se puedan realizar plenamente. En materia urbana, la ciudad está sobreexplotada y colapsada por un creciente proceso de descomposición del desarrollo urbano. El desarrollo es caótico, no respeta la propiedad privada, la vocación del suelo, la calidad de vida de las personas ni las áreas verdes. Cada año se pierden prácticamente 200 hectáreas de suelo de conservación. En materia de agua, la disponibilidad por habitante está prácticamente en una situación de estrés hídrico. Las personas están perdiendo en promedio, lo menos, 2 horas diarias de su vida por falta de medios eficaces de movilidad. Esta incapacidad de las ciudades, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del PAN, es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, quien durante 18 años ha sido incapaz de enfrentar el reto de planear con visión de largo plazo y gestionar efectivamente un desarrollo urbano que dé certeza jurídica a los actores y opere con criterios de justicia espacial en función de las necesidades y seguridad humanas. Hablamos de la expulsión de 100,000 habitantes del DF, según el propio informe de la CEDUBI, hacia las periferias del Valle de México, y un déficit de atención de por lo menos 55,000 acciones de vivienda nueva, principalmente para los sectores más desfavorecidos. Nos queda claro que más allá de la incapacidad del gobierno, lo que ha habido es desidia. Desde nuestra visión, la gestión urbana está capturada por grupos de interés que operan de forma clientelar a partir de esquemas de privilegio. El esquema que impera en materia de desarrollo urbano
se sostienen acuerdos fácticos que no hacen a un lado la ley. Son acuerdos para violar activamente la ley. No podemos hablar de planeación, de estrategia, de gestión, de hacer ciudad, si no iniciamos con la base que sustenta todo lo anterior, la legalidad. La irritación social es evidente. El modelo que se ha ido estableciendo a partir del privilegio y la colusión que genera beneficios privados a costa de perjuicios públicos está llegando a su fin. Para lograr una ciudad ordenada y segura, en donde los ciudadanos vivan sin violencia y puedan confiar en las autoridades, creemos en el PAN que tiene que haber 3 criterios principales. Considerar la más amplia participación social en la construcción del hábitat, establecer mecanismos para una gestión sostenible del agua y el uso de energías renovables y establecer criterios, políticas y presupuesto para una movilidad sostenible. Señor secretario, el PAN tiene una agenda específica de temas a concretar en esta legislatura. Permítame expresarle que cambiar la perspectiva y el rumbo del desarrollo urbano en nuestra ciudad es la principal entre nuestras prioridades. Por evidentes razones estaremos pendientes de una nueva normatividad en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Acción Nacional estará trabajando con el gobierno de la ciudad y la ciudadanía, no solo para lograr el nuevo programa de desarrollo urbano. Queremos integrar un nuevo plan de ordenamiento territorial que considere en un solo instrumento de planeación y ordenamiento del territorio las estrategias ambientales y las estrategias urbanas. Entendemos prácticamente 2 retos para lograr un cambio en la forma en la que opera el desarrollo urbano de la ciudad. El primero tiene que ver con la visión a futuro. El segundo tiene que ver con los saldos que tiene pendiente la autoridad con la ciudadanía y que requiere resolver de manera urgente para poder recuperar la confianza. En primer lugar, está la visión, el modelo que se traduce en el proceso de planeación del nuevo programa de desarrollo del Distrito Federal y la nueva normatividad. En el multicitado criterio establecido para lograr una ciudad compacta, Acción Nacional deja aquí muy claro que estará por una redensificación del territorio en términos de la sustentabilidad y eficacia que esto implica. Pero esta redensificación va a estar condicionada si y solo si se garantiza una adecuada provisión de servicios, agua, drenaje, movilidad y de espacios públicos para los residentes actuales y los que van a llegar. Se ha dicho que va a quedar en un año listo este programa de desarrollo urbano. Secretario, le decimos lo que sea necesario en términos de tiempo. Si tenemos que ir manzana por manzana, calle por calle, colonia por colonia, barrio por barrio, a revisar que estas condiciones sean efectivas, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer juntos, secretario. Cuente con nosotros. Nos preocupa mucho el tema del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Seguimos redensificando y estamos tirando, literal, acabando con el patrimonio de la ciudad. La política de redensificación hasta ahora ha sido un rotundo fracaso. Las periferias siguen creciendo aceleradamente de forma irregular y a costa del suelo de conservación. En la ciudad central se está construyendo vivienda nueva que privilegia principalmente a sectores de altos ingresos. El propio informe que usted nos ha entregado habla de estas viviendas que son pues prácticamente de $1 millón en adelante. Si lo que se va a plantear es una planeación participativa, fundada en estudios técnicos, que considere la provisión de infraestructura, servicios, medios de movilidad y espacios públicos para una redensificación inteligente, que respete el patrimonio cultural de la ciudad y la calidad de vida de las personas, tenga, secretario, la seguridad de que en Acción Nacional seremos sus principales aliados. Pero, secretario, si lo que se busca con este nuevo programa es mantener la visión del fallido Bando 2 y darle un nuevo nombre a la norma 26 que ha sido completamente fallida, manteniendo la visión errada de densificar a partir de favorecer intereses privados a costa de perjuicios sociales y continuar incrementando el precio del suelo, con la visión de construya ahora, gane ahora lo más posible, pague servicios después, secretario, con eso no va a contar con el PAN, al contrario, lo vamos a estar denunciando. Le expresamos nuestra más profunda preocupación en materia del déficit de vivienda. Va más allá de una norma, secretario. Usted, el 24 de febrero, en una entrevista al Grupo Milenio, decía que se tiene que aprobar la norma. En verdad, solo es con la norma que se va a lograr una correcta provisión en términos de vivienda. Se necesita una correcta política de suelo. Realmente tenemos que estar conscientes de que el mercado de suelo se está regulando
por la normatividad que nosotros mismos le damos a cada uno de los predios. La construcción de una ciudad, como se plantea en el discurso, compacta, policéntrica, dinámica, equitativa, pasa por una política de suelo urbano para la vivienda social y popular. Queremos ver esa política de suelo urbano. Y también nos preocupa mucho que estemos solamente pensando en términos de zonificación, en esta visión de zonificación que no es dinámica. Queremos proyectos, queremos gestión, queremos liderazgo del gobierno, no solo en las zonas en donde hay plusvalía. No queremos ver al gobierno solamente invirtiendo en Mazarik, queremos ver al gobierno invirtiendo en Tacubaya, queremos ver al gobierno invirtiendo, liderando un proceso de mejoramiento urbano en donde no hay deseo. Porque lo que hoy está haciendo el gobierno de la ciudad es, con dinero público o concesionando con recursos privados las calles, generar plusvalías que eventualmente ya se estaban por generar. Tenemos que ir a las zonas en donde no hay deseo de compra, tenemos que ir ahí con liderazgo a lograrlo. El segundo reto consiste en una serie de acciones concretas a realizar para recuperar la confianza de los ciudadanos. Hay una irritación social verdaderamente muy importante. Nos buscan ciudadanos que viven en vecindades, por ejemplo, en vecindades, no tienen posibilidades, los están expulsando, están sacando a la gente a patadas, las inmobiliarias, secretario, no se puede. Eso no puede seguir así, tenemos que darle una alternativa a las personas. No puede ser que una persona mayor de la colonia Roma, un día se despierte a las 3 de la mañana y escuche que están demoliendo el edificio de al lado y nadie le haya avisado. No podemos seguir con esta política que aplasta a la ciudadanía. Para poder recuperar la confianza tenemos que saldar el tema de la norma 26. PAOT nos dice que hay prácticamente 4,000 casos de la norma 26. ¿Cuáles son las sanciones concretas que se han planteado en este sentido? Vamos por una política de datos abiertos, vamos por eliminar la posibilidad de reserva de información, vamos por la consulta ciudadana obligatoria. No estamos de acuerdo con el planteamiento que se ha establecido por parte del jefe de gobierno en materia de la norma de derogar el artículo 41. Desde nuestro punto de vista, por simple principio precautorio, por el momento hay que derogar esta posibilidad de cambiar usos de suelo a la carta y esperarnos a tener una planeación general. Nos preocupan otros temas que le voy a comentar cuando sean las preguntas, pero, secretario, termino diciéndole que queremos trabajar con usted. De verdad se lo digo, queremos trabajar con usted, queremos que los problemas se resuelvan. Queremos que se recupere la interlocución y la confianza con la ciudadanía. En este diálogo respetuoso, usted puede contar con mi partido para trabajar sin fundamentalismos, lo digo con toda claridad, sin fundamentalismos y sin ningún tipo de interés personal, para lograr que nuestra ciudad recupere su esplendor y se convierta en ese espacio de todos, que proteja a quienes más lo necesitan y promueva el desarrollo de las potencialidades de su más valioso recurso, su capital humano. Muchas gracias, presidente. Gracias. No me vaya a caer, ¿no? Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Raúl Antonio Flores García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Diputado Luciano Jimeno Guanosta, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa. Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. También quiero poner de relevancia, subrayar la presencia de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y del jefe de la oficina del jefe de Gobierno, Javier González Garza. Bienvenidos a este recinto, y a los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gracias. Al hacer la legislación y la política pública en materia de desarrollo urbano, se debe tener por lo menos algunos puntos muy claros. Sin duda, priorizar mecanismos para reducir la desigualdad, garantizando el acceso a mejores oportunidades a las grandes capas de la población, promoviendo la inclusión y la resiliencia social y dando horizontalidad y método a las decisiones que afectan la vida de todas y de todos,
Claramente, el camino de hacer una mejor ciudad no se logrará desde el autoritarismo vertical ni enemistando a las partes de la sociedad, sembrando discordia y disputa de manera permanente. El grupo parlamentario del PRD en esta asamblea será absolutamente responsable al escuchar las diferentes posturas y encontrar las vías de entendimiento entre el gobierno y la sociedad, e inclusive, y no menos importante, frente a la riqueza y diversidad social que concentra la capital, pues esta ciudad de ciudades tiene distintos puntos de vista, lo mismo desde el movimiento social que lucha por mejores condiciones para poseer una vivienda propia y digna, que las clases medias que buscan conservar su hábitat, su seguridad y no retroceder en su calidad de vida. También aquellos que crean empresas y dan trabajo deben estar incluidos en esta visión amplia de ciudad, no desde una visión depredadora, sino promoviendo el desarrollo sustentable de una ciudad que encuentre las vocaciones de sus diferentes regiones y empareje las ventajas y oportunidades para toda la población que aquí ha elegido desarrollar su vida y sobre todo sus anhelos. La Ciudad de México en los últimos años ha fortalecido sus características de polo de atracción económica sobre los demás estados del país. En ella habitan casi 9 millones de personas y por ella transitan adicionalmente cerca de 4 millones más. Existen más de 2.400.000 viviendas y todos los días se contabilizan más de 4.2 millones de viajes en transporte público. Económicamente, la ciudad aporta la quinta parte del Producto Interno Bruto y sería la séptima economía de América Latina si la ciudad fuera considerada como un país. Adicionalmente, en ella convergen los tres poderes de la Unión, por lo que su presencia en el escenario político es una caja de resonancia a lo largo y ancho del país. La necesidad de contar con un marco jurídico que atienda y dé sanción a solución a las necesidades reales de la población, con ejes rectores claros para el ordenamiento territorial, la planeación y el desarrollo armónico es impostergable. Actualmente, en el Distrito Federal existen más de 1,000 normas de ordenación que intentan infructuosamente y hasta contradictoriamente dar respuestas a los temas relacionados con el desarrollo urbano y la sustentabilidad. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y el de Ordenamiento Territorial en el DF, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y la Ley de Desarrollo Urbano, y la Ley de Planeación para el Desarrollo del DF. Este conjunto de leyes, si bien han marcado lineamientos para el crecimiento de la ciudad, no permiten la plena articulación jurídica y la claridad suficiente para lograr la ciudad a la que aspiramos. Una ciudad donde se respete y cuide el medio ambiente, que haga frente a los retos relacionados a la planeación del territorio urbano y el suelo de conservación, la creación y mantenimiento de espacios públicos, el respeto al peatón, el aumento y la mejora del transporte público, el uso del transporte alternativo no contaminante y el automotor particular y de carga. Una regulación que frene el abuso en materia de publicidad exterior, donde, por cierto, reconocemos el trabajo que se ha hecho en su secretaría por frenar este fenómeno que afea y enrarece el ambiente urbano de la Ciudad de México. El Partido de la Revolución Democrática en esta Asamblea Legislativa impulsará la creación y aprobación de una nueva Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que permitirá armonizar jurídicamente los lineamientos y normas para el desarrollo urbano, ecológico y la movilidad, dando consistencia a la agenda de suelo urbano y de conservación, así como a las acciones en materia de transporte y movilidad, integrando esfuerzos y recursos hacia un solo proyecto y diseño de ciudad. A partir de este nuevo marco jurídico, se buscarán nuevos instrumentos para la ordenación y manejo del suelo que permitan preservar el hábitat, la apropiación y disfrute del espacio público, la sustentabilidad y promover la innovación tecnológica, la conectividad y, no menos importante, la creación de economía en beneficio de quienes aquí habitamos. La ciudadanía no puede quedar al margen de los nuevos cambios que promovemos, la exigencia cada vez mayor de su participación en la toma de decisiones y la opinión organizada de los ciudadanos requiere de nuevos instrumentos y espacios para que se expresen y escuchen y sean protagonistas efectivos en la toma de decisiones. El Consejo para el Desarrollo Urbano y Sustentable del Distrito Federal, recientemente instalado,
debe ser el instrumento que brinde el espacio para la participación de los ciudadanos organizados y que permita un diálogo constructivo con el gobierno para ir más allá de las opiniones de los expertos. Este ámbito favorece la horizontalidad de las decisiones de cara a la construcción de la nueva ley, como lo comprometimos en nuestra agenda legislativa y donde tenemos amplias coincidencias, señor secretario. Además, nuestro grupo parlamentario promoverá la creación de la figura del ombudsman o interventor urbano, con una reforma a fondo de la Procuraduría del Ordenamiento Territorial, Ambiental y Territorial, para dotarla de facultades e instrumentos y convertirla así en una eficaz defensora de las y los ciudadanos, priorizando el cuidado de su calidad de vida. Nuestra ciudad no puede ser rehén de quienes apuestan al autoritarismo, a la cerrazón, ante cualquier posibilidad de diálogo y que tienen una visión que privilegia el no por encima del beneficio de la colectividad. Por ello, haciendo eco de las opiniones de los ciudadanos, compartimos y hacemos nuestra la iniciativa entregada a esta legislatura por el jefe de gobierno del Ejecutivo para revisar y modificar los artículos 41 y 42 de la actual Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Estas modificaciones impedirían abusos, fraudes y corrupción promovidas ya desde algunas firmas inmobiliarias, ya desde algunos malos servidores públicos, de los que sin duda, señor secretario, usted se ha empeñado en depurar, a quienes sin duda, usted, señor secretario, se ha empeñado en depurar y acotar, mientras que la ciudad espera un nuevo marco jurídico en la materia. Apoyamos, señor secretario, los avances reportados en la expedición del Certificado Único Digital como un instrumento efectivo para acotar la discrecionalidad en los trámites y cerrar el paso a la corrupción y el coyotaje en materia de uso de suelo. La tecnología debe ser promovida por esta Asamblea como una herramienta que aleje ya a la ciudad de una vez por todas de la visión retrógrada y antidemocrática que concibe esta como un gasto superfluo y no como una inversión que promueve la confianza intersubjetiva en favor de las y los capitalinos. En el tema de la vivienda, nuestra fracción parlamentaria se pronuncia por revisar y modificar a fondo la norma 26 de la Ley de Desarrollo Urbano, ya que la reforma a la ley sobre la materia realizada en 2003 solo buscó justificar el bando 2, emitido sin pensar en la condición de la infraestructura y equipamiento necesarias para el desarrollo ordenado de las viviendas en el Distrito Federal, causando el encarecimiento brutal del valor del suelo y problemas urbanos y ambientales que se concentran ahora en zonas específicas. Aprovechamos este espacio para convocar a los diferentes partidos y a la sociedad en general a construir una gran alianza por la vivienda popular y preservar el valor social del suelo, que haga viable su desarrollo y que beneficie a los que menos tienen. Tenemos que hacer realidad en el Distrito Federal el derecho humano a acceder a una vivienda digna y frenar el fenómeno de expulsión de cientos de miles hacia la periferia y el aumento de la presión sobre el suelo de conservación. Hay que frenar la gentrificación y la elitización que generaron las políticas equivocadas, promovidas desde una visión que soslayó el bono poblacional y la potencialidad de áreas enteras de la ciudad que han quedado excluidas del desarrollo. Un tema que no podemos dejar de mencionar es el de los asentamientos humanos irregulares, sin estigmatizarlos como depredadores o invasores del entorno, ya que el modelo económico y de desarrollo predominante, como dijimos hace unos momentos, los ha expulsado hacia áreas en las cuales habitan ilegal y precariamente. Otro enfoque es necesario, generando procesos de habitabilidad que involucra a aquellos en los que se ha evaluado su viabilidad en la conservación del suelo y con programas holísticos que lo mismo incluyan vivienda sustentable, creación de huertos urbanos, infraestructura amigable con el medio ambiente, cosecha de agua y trabajo en el cuidado y conservación de los recursos naturales con los que cuenta la ciudad. En cuanto al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la desocupación del predio del aeropuerto existente desde ahora, y como ya lo hemos anunciado en días pasados por parte de nuestros compañeros, defenderemos esta área para desarrollar un proyecto integral en beneficio de los habitantes de la ciudad y en específico de los habitantes de la zona oriente de la misma, que por años han padecido los problemas generados por la operación del actual aeropuerto. En el diseño de este proyecto, los legisladores del PRD promoveremos la más amplia participación activa de los ciudadanos en todas las etapas. En este tema, nuestra posición será firme y propositiva, buscando siempre el beneficio de la ciudad y de sus habitantes. En este marco,
haremos nuestras también las demandas de los ciudadanos para acercar sus posiciones con el propio gobierno de la ciudad, buscando que orienten los proyectos de desarrollo que impactarán a la ciudad, como en el caso del Corredor Cultural Chapultepec, en donde lo expresamos claramente. La centralidad del discurso no debe ser el proyecto en sí mismo, sin restarle importancia a los beneficios que el gobierno nos ha dicho traerá, sino a la par, buscar beneficiar a la vida de los vecinos y apoyar la mejora de la infraestructura urbana e instrumentos de ordenación para que sus colonias, Roma Norte y La Juárez principalmente, sean protegidas en cuanto a su vocación predominante del uso del suelo. Son muchos los temas críticos relacionados al ordenamiento territorial sustentable en nuestra ciudad. Las legisladoras y los legisladores del PRD seremos críticos, pero también propositivos en esta materia. No creemos en una ciudad paralizada y estática, sino en aquella que beneficie a sus habitantes. Creemos firmemente en el debate de las ideas y en el consenso de las mayorías. La ciudad y su futuro es un asunto de todas y de todos. A eso convocamos, a esta pluralidad y al diálogo. Ese es el mandato de la ciudadanía y el compromiso del PRD. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Por último, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado David Ricardo Cervantes Peredo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente. Buenos días, arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días también a su equipo y aparte de los representantes del gobierno de la ciudad que lo acompañan. Hacemos uso de la palabra convencidos de que en esta comparecencia estamos obligados a insistir y profundizar en el planteamiento que hicimos en su oportunidad al jefe de gobierno sobre la grave situación por la que atraviesa la ciudad en materia de desarrollo urbano ambiental. El desorden urbano existente es, objetivamente, el mayor problema que hoy enfrentamos, pues este conlleva una violación sistemática de derechos humanos con graves consecuencias para quienes habitamos hoy y para quienes habitarán esta ciudad en las próximas décadas. Este problema, podemos afirmar, ha adquirido tal dimensión y gravedad que nos debe llevar a reconocerla con la mayor responsabilidad como una situación crítica, una situación de emergencia en la que está de por medio el riesgo de la cancelación de derechos humanos fundamentales. A partir de la reforma de 2011, la Constitución nos obliga a mirar y analizar las diversas problemáticas de la ciudad, así como la actuación de los diferentes órganos de gobierno desde la óptica de los derechos humanos, es decir, a partir de la situación que guardan los derechos humanos relacionados con dichas problemáticas. Por tanto, al calificar como emergencia la situación que hoy vivimos, lo hacemos partiendo de una valoración sobre la situación que guarda un derecho colectivo, que integra a su vez un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como derechos individuales básicos de todas y todos los habitantes y visitantes de esta ciudad. El derecho a tutelar, cuando hablamos del espacio que habitamos, es el derecho al hábitat, el derecho a vivir en un espacio y en un entorno adecuado. ¿Por qué afirmamos que el derecho humano al hábitat se encuentra en nuestra ciudad en una situación de emergencia? Primero, porque la política urbano-ambiental que se ha impuesto desde la pasada administración y que se ha profundizado en la actual, tiene como punto de partida una concepción de ciudad basada más en un limitado proyecto de mercadotecnia, la colocación de la marca CDMX, que en un proyecto estratégico de desarrollo y mucho menos en un proyecto que ponga en el centro la plena realización de todos los derechos para todas y todos. Es así que la ciudad es vista como un espacio de negocios
y sus diversas condiciones físicas y necesidades de servicios, incluido ahora nuestro espacio público, son considerados como nichos de oportunidad para la realización de esos negocios, basando tal consideración principalmente en su potencial económico, es decir, en la vulgar posibilidad de lucrar, de obtener una ganancia a costa de la ciudad y de los derechos de sus habitantes. Segundo, porque en su gran mayoría los proyectos de desarrollo urbano e infraestructura, como define en su protocolo la Suprema Corte a los proyectos como el aeropuerto, el tren interurbano, la Merced, Centro Histórico, Corredor Chapultepec, Deprimido, Rubí 38, entre otros, muchos más de los cuales le entregaremos una relación más adelante, impulsados por esta política y auspiciados por los propios órganos de gobierno de la ciudad, como el Ejecutivo, el Legislativo en su momento y el Judicial, tienen un efecto devastador desde el punto de vista ambiental. Destruyen identidad comunitaria, patrimonio cultural tangible e intangible, son excluyentes y profundizan la desigualdad mediante la segregación espacial y la discriminación social. Son también generadores de una mayor conflictividad vial y constituyen una carga adicional para las redes de agua y drenaje en zonas en las que de por sí estos servicios son deficientes. Además, en muchos casos de estos, no se toman en cuenta las condiciones de riesgo, tanto por las propiedades del subsuelo, las características geológicas, como por otro tipo de factores. La protección civil es un aspecto ausente desde la realización de las obras hasta la ocupación y utilización de los espacios una vez construidos. Con esta gran cantidad de impactos negativos, muchos de ellos inmitigables, ¿quién entonces se beneficia de la realización de estos proyectos? La respuesta en parte es muy evidente. Por toda la ciudad es notable la presencia cada vez mayor de las grandes cadenas comerciales, de los consorcios de oficinas, de las grandes desarrolladoras inmobiliarias y empresas constructoras y de empresas transnacionales de todo tipo. Pero otra parte de la respuesta no ha sido fácil conocerla, pues no está expuesta a los ojos de todos. Pero basta escudriñar un poco para encontrar las cadenas de complicidades, las prácticas de conflictos de intereses, las empresas creadas ad hoc, los contratos con aseguradoras y empresas cuyos dueños forman parte de la clase política tradicional o están vinculadas a ellas. Solo se benefician unos cuantos, movidos por la ambición de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Tercero, porque estos proyectos se han realizado mediante la actuación discrecional y en muchos casos ilegal de diversas autoridades, con la que han llevado a cabo modificaciones a la normatividad urbana, en particular a los usos del suelo, han otorgado documentación falsa como alineamientos y números oficiales, certificados de zonificación, autorizaciones de demoliciones, y han permitido incluso el inicio de obras en las que sus promotores no cuentan con ningún documento que permita legalmente su realización. Asimismo, la ineptitud o negligencia de servidores públicos de las diversas áreas de gobierno involucradas han permitido que muchos de estos proyectos que ya se están construyendo o pretenden construirse no cuenten con estudios de impacto urbano y ambiental que cumplan con los requisitos que marcan las leyes y sus reglamentos. Cuarto, porque cuando los ciudadanos pretenden conocer la información sobre los proyectos que se están realizando o se pretenden realizar, esta les es negada o en el mejor de los casos se les entrega parcialmente después de un largo tiempo. En ocasiones, esto solo se consigue una vez que se ha demandado y se ha presentado la queja contra el área responsable de brindarla. Así también, las denuncias, las quejas, las acciones públicas, los juicios de nulidad, los amparos, como medios a los que han recurrido en defensa de sus derechos una gran cantidad de ciudadanos, organizaciones vecinales y organizaciones sociales, en la gran mayoría de los casos son desatendidos, declarados improcedentes o son resueltos a favor de los promotores de los proyectos. Incluso en los casos en los que prácticamente se ha obligado a la autoridad a iniciar juicios de lesividad,
En muchas ocasiones no se resuelven. En otras, absurdamente se pierden los juicios. Y en otras más, la resolución no cumple con los alcances que señala la ley. El resultado de esto, la impunidad. Quinto, porque un común denominador en todos los casos, y hay que subrayarlo, en todos los casos, es la intención de cancelar el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación o modificación de su hábitat. La negación de este derecho comienza, como ya se dijo, por la acción premeditada de las autoridades, secretarías y delegaciones principalmente, para evitar que se conozca suficientemente la información sobre el proyecto que se está desarrollando o se pretende desarrollar. Práctica eminentemente autoritaria. A ello se suma el rechazo a la realización de consultas en cualquiera de las modalidades que establecen las leyes o la realización de consultas simuladas. Pues cuando la autoridad dice que se ha hecho una consulta a los vecinos, esta no cumple en lo absoluto con los requisitos a los que debe sujetarse el pleno ejercicio de este derecho. En suma, la violación sistemática del derecho al hábitat y a los derechos que lo integran, así como la imposibilidad práctica de su exigibilidad, cancelan de facto la garantía de su realización. Esta es la situación actual del derecho al hábitat en la Ciudad de México. El conflicto que esto ha generado y la creciente inconformidad social están llevando esta situación a un punto en el que el gobierno considera y trata a los vecinos como enemigos de la autoridad. Nada más grave y más atroz que el hecho de que quienes son responsables de respetar, proteger y garantizar derechos, vean a quienes son sujetos de esos derechos como un obstáculo, como un estorbo para la imposición de una política y consideren las acciones por la defensa de los mismos una amenaza para los intereses de un reducido grupo de familias de quienes los ciudadanos han llamado el cártel inmobiliario. Colocar cualquier derecho humano en esta condición es razón más que suficiente y contundente para que los órganos de gobierno de esta ciudad adoptemos medidas emergentes, como lo señala el protocolo de la Suprema Corte de Justicia. De inmediato deben adoptarse medidas preventivas con la finalidad de evitar un desastre urbano y un colapso en la garantía de derechos. Pero es claro que para desaparecer en definitiva el riesgo y la amenaza de violación del derecho al hábitat, es indispensable la elaboración de un nuevo marco normativo, una nueva ley, nuevos programas de desarrollo urbano y la armonización de las leyes y reglamentos vinculados, con una amplia, pero muy amplia participación social y que dé certeza jurídica a todos los actores que intervienen en el desarrollo de la ciudad. Igualmente indispensable es el restablecimiento del respeto a la legalidad para hacer posible la exigibilidad de este derecho. El problema, como vemos, no es, como se ha querido hacer creer, que el Programa General de Desarrollo Urbano no está actualizado. Este planteamiento resulta totalmente limitado, por decirlo menos, pues resulta evidente la falta de conocimiento o de entendimiento sobre las responsabilidades del Estado respecto a los derechos humanos. Por consiguiente, la solución de fondo a este grave problema no se encuentra en la actualización del mismo. Se requiere de una actuación con responsabilidad de Estado, que verdaderamente reconozca, respete, protege y garantice el conjunto de derechos que conforman el derecho humano a vivir en un hábitat adecuado. Estamos convencidos de que debe ser así y por ello en Morena estamos haciendo lo que nos corresponde. La cuestión es, arquitecto, si el gobierno seguirá contribuyendo a la violación sistemática de derechos humanos o asumirá su responsabilidad de Estado. Esto implica un cambio sustancial en la concepción y en la forma de ejercer el poder público, no porque Morena lo considere así, sino porque ello es un mandato constitucional. Quisiera concluir mi intervención dando a conocer unas palabras muy brevemente de una vecina de una colonia
de una delegación de esta ciudad que hoy nos acompaña. ¿Dónde está el gobierno?, me pregunto cuando veo lo que ocurre día con día en nuestra ciudad. No pregunto por el jefe de gobierno o por los titulares de las secretarías o por los jefes delegacionales. Pregunto dónde está aquella, al parecer extraviada, obligación de los que ejercen el poder público para ordenar y armonizar el desarrollo de la ciudad, para proteger y garantizar nuestros derechos. Pierdes el tiempo preguntando, y más si reclama su presencia, dice mi vecina. Date cuenta que no hay quien nos oiga ni nos vea, porque si están ahí, están como ausentes. Pero no podemos claudicar, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Me rehúso a aceptar, como nos dicen, que esto deba ser así, que este es el camino real hacia el desarrollo, que esta es la tendencia mundial, dicen otros. No, no puede ser así. Rechazo esa idea y me resisto a cerrar los ojos ante la devastación, la arbitrariedad, la corrupción, la discriminación y la aberrante forma de hacernos inexistentes, de convertir el ejercicio de nuestro derecho a participar en la transformación del espacio que habitamos en una especie de acto subversivo, de una amenaza para el orden establecido. No, no podemos desistir. Confío en la posibilidad de que existe otro camino. Creo en los cientos, en los miles de vecinos que comparten mi esperanza. Y aunque para los poderosos seamos invisibles, no podrán no vernos, no escucharnos, cuando juntos reclamemos y hagamos efectivo nuestro derecho a vivir tranquilos, a gozar de lo que todos hemos aportado para ser felices. No podrán cerrar sus ojos, ni hacerse de oídos sordos, cuando asumamos que no queda más que hacer nuestra ciudad por propia mano. Muchas gracias. Gracias, diputado.